Reportaje sobre la educación inclusiva en el Ecuador. La educación inclusiva es un derecho de todos los niños y no solo de aquellos calificados como con necesidades educativas especiales. La educación inclusiva valora explícitamente la extensión de esa diversidad. Se asume así que cada persona difiere de otra en una gran variedad. Normativa sobre educación inclusiva internacional. Declaración Universal sobre los Derechos del Niño, 1959. Convención sobre los Derechos del Niño, 1985. Conferencia de Joseon, Tailandia, 1990. Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas Especiales, Acceso y Calidad, 1994. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, 2100. Normativa sobre educación inclusiva en el Ecuador. Título 7. Régimen del buen vivir. Capítulo 1. Inclusión y equidad. Artículo 340. El Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconociendo en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen del desarrollo. Sección 5. Educación. Artículo 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Sección 6. Personas con discapacidad. Artículo 47. El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y de manera conjunta con la sociedad y la familia. Procurará la equiparación de oportunidad para las personas con discapacidad y su inteligencia social. Artículo 345. La educación como servicio público se presentará a través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se proporcionará sin costo servicios de carácter social y de aspecto psicológico en el marco del sistema de inclusión y equidad social. El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren la inclusión social mediante planes y programas estatales y privados coordinados que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. Conversaremos qué sucedió con las niñas y niños con necesidades educativas especiales durante la pandemia de la época del COVID-19. Antecedentes. La pandemia de COVID-19 en Ecuador es una expansión del brote de COVID-19. Es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y se ha detectado por primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Todavía hay muchas cuestiones que se desconocen en relación a la enfermedad que produce COVID-19. Este hecho alertó desde inicios del 2020 a todos los países del mundo y a mediados de febrero llegó a Latinoamérica. En Ecuador, el primer caso fue importado desde Madrid, España. Una mujer de 71 años de edad que arribó al país el 14 de febrero posteriormente presentó síntomas relacionados con la enfermedad, pero no fue hasta el 29 de febrero que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador anunció el primer caso confirmado de coronavirus, siendo el tercer país de la región que presenta infectados dentro de su territorio. Mientras que el gobierno del Ecuador anunció el jueves la suspensión de las clases en todos los establecimientos educacionales ante la pandemia del COVID-19 que deja de 17 contagiados en el país. A partir del día de mañana, viernes 13 de marzo del 2020, se suspenden las clases de todo nivel nacional en todo el territorio. Mientras se analiza la evolución del virus, esto se pronunció en aquella fecha. Empiezan los días para nuestros niños y niñas con la educación. Aprendo en casa.
que se aplica a los estudiantes de cualquier sistema educativo, inclusive a los niños con necesidades educativas especiales, que afectó con especial énfasis a las personas con algún tipo de discapacidad, pues ellos están perdiendo la socialización con sus compañeritos, lo cual es un factor de gran importancia para la búsqueda de inserción. A pesar de que sus madres tratan de entretenerlos, no están con sus compañeros. Esto les afecta emocionalmente. Sienten el cierre de las escuelas, ya que las personas que permanecen con ellos en casa no saben cómo transmitir los temas apropiados para ellos. Esta es una experiencia que trata sobre la situación de los niños que pasan más de 15 meses en sus domicilios y no acuden a la escuela debido al virus del COVID-19, una situación distinta, mucho más que eso, una pandemia que ha dejado desconcertada a toda la población a nivel mundial. En este caso vamos a ver la experiencia que tienen unos niños que la sociedad determina mucho, demasiado. Los niños a los que se hace referencia aquí están escolarizados bajo el nombre de alumnos con necesidades educativas especiales. Son niños que simplemente el comentario está por demás, pero es lo que explican las familias una y otra vez dentro de los centros educativos, cuando tienen hijos que muchos profesionales médicos y sociedad en general determinan como diferentes. Diferentes somos todos. Vivimos en un medio diverso en culturas, en idiomas, en religiones, en experiencias, en sentimientos, en formas de expresar la sexualidad, y tal vez no nos hemos dado cuenta de que la mayor de las fortunas que tenemos en esta vida es aprender para ser libres. Compartir para encontrarnos con el otro y con nosotros mismos. Un niño en el aula puede necesitar llorar porque en casa ha oído que sus padres se van a separar. En ese momento precisa la escucha atenta y respetuosa, incluso posiblemente recibir un abrazo del profesor. Sobre todo sabe y siente que confía en él. Crea valores respetuosos y capacidades empáticas, donde el niño busque lo que tiene en común con el resto. Es una tarea que debería estar impresa en el quehacer cotidiano del docente. Este COVID-19 nos ha dado una oportunidad de repensar la cantidad de veces que se repiten situaciones que ilustran la llamada inclusión en educación. Es momento de cambio y ya no debe de mirar atrás. Los estudiantes con discapacidad a menudo están enfrentando múltiples desafíos para acceder a la educación inclusiva, lo cual se agrava en tiempos de emergencia. Estos niños pueden estar en riesgo de exclusión de la educación si los programas de aprendizaje a distancia no son accesibles o ajustables para permitir la participación y satisfacer las necesidades de aprendizaje. Las alteraciones en las rutinas diarias generadas por el cierre de las escuelas pueden resultar particularmente difíciles para los estudiantes que necesitan una rutina estable y causar retos a las familias por el apoyo adicional que estos niños requieren. Además, muchos estudiantes con discapacidad de hogares pobres y vulnerables tienen dificultad de acceso a la tecnología para la educación virtual y por ende esa población corre el riesgo de tener las mayores brechas de aprendizaje desde antes de la emergencia. También había problemas. La pandemia creó la oportunidad de repensar cómo la planificación educativa de emergencia puede incluir a los niños con discapacidad. Han adoptado las actividades y herramientas de aprendizaje a distancia y en línea para ser accesibles a los estudiantes con discapacidad, especialmente para ellos con discapacidad visuales o auditivas, promoviendo una educación inclusiva. Ya antes de la pandemia, el país presentaba interés en la educación inclusiva, sobre todo relacionado con capacitación y tecnología. La educación en tiempos del coronavirus es un gran reto para nuestros niños y niñas con necesidades educativas especiales. La pandemia del COVID-19 ha traído nuevos desafíos para los docentes. El trabajo virtual exige un compromiso de trabajo directamente con la familia para poder ver resultados en los estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad.
El no salir de casa ha afectado a los estudiantes significativamente. Los niños y niñas y jóvenes han sufrido depresiones y estrés, por lo que en algunos casos han retrocedido, ya que han aparecido crisis que han alterado y limitado su proceso de aprendizaje en el hogar. Aquí el soporte emocional de los profesionales de psicología ha sido de suma importancia, sobre todo por la pérdida de los familiares debido a la pandemia y de los terapeutas físicos que hacen denodados esfuerzos por orientar a las familias para que trabajen con sus hijos adecuadamente, la psicomotricidad y la parte motora. El trabajo transdisciplinario es indispensable. Además, la tecnología, si bien es cierto, ayuda mucho en este proceso de aprendizaje a distancia, para nuestros estudiantes en algunos casos es una gran debilidad, ya que no cuentan con los recursos económicos suficientes para poder adquirir un teléfono y tener acceso permanente a Internet. Algunas familias sí acceden a tener un celular, pero las otras no la obtienen. En algunos casos, los docentes tienen que guiar y acompañar a los estudiantes cuyas familias cuentan, aunque sea con un teléfono, y ni qué decir con los de extrema pobreza que no se ha podido contactar debido a que simplemente no cuentan con un celular. Con el fin de promover espacios inclusivos en las escuelas y colegios a escala nacional, el Gobierno Nacional capacita durante la pandemia a docentes en la Guía para la Inclusión a través del juego, que mediante actividades lúdicas y sensoriales enseña a estudiantes la importancia de la inclusión, convivencia armónica y respeto a la diversidad. Asimismo, el Ministerio de Educación compartió al público un ensayo con herramientas pedagógicas, tecnológicas, metodológicas y socioemocionales y prácticas para promover la construcción de un modelo educativo adaptable para la población estudiantil con discapacidad auditiva durante la pandemia. Proporcionar apoyo socioemocional a los estudiantes y a sus familias. Establecer medidas para afrontar los efectos en salud mental, especialmente para los estudiantes con discapacidad psicosocial o intelectual. En los planes de retorno educativo, hacer una consideración especial para los estudiantes con discapacidad, asegurando que la infraestructura digital y física de escuelas públicas estén adecuadas a sus necesidades. Es clave brindar oportunidades de estudiar a distancia, incluso durante la reapertura de escuelas, para niños de alto riesgo a mortalidad a raíz de sus condiciones específicas. En conclusión, este COVID-19 ha dado un paréntesis en la vida de los niños y familias. Es una puerta abierta a nuevas posibilidades en la educación y ha sido inevitable que comprobemos la falta de atención que se está poniendo sobre el alumnado diverso en los centros educativos. Resulta imprescindible poner esta situación encima de la mesa a través de la participación de las familias, oírlas y hacerlas sentir, que es preciso conocer y saber cuáles son sus demandas. La educación como servicio público ha de responder a las necesidades reales de estos niños y al cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Las familias están dispuestas para que sus hijos estudien en casa. Los niños deberían tener la posibilidad de estudiar al menos en sus domicilios, mientras el sistema educativo renueva las antiguas prácticas. Con este COVID-19 hemos aprendido experiencias de los niños. No se están dando una lección, siendo más capaces una vez más de lo que pensamos. Gracias. Saludos y bienvenidos. Un gusto tenerle, un placer a Mayrita Casa, psicóloga educativa, desempeña su cargo como pedagoga de apoyo a la inclusión en las instituciones educativas Ricardo Rodríguez y Colegio Eduardo Salazar Gómez. Bienvenida.
bienvenida, Mayrita. Un gusto conversar con usted. El gusto es mío, Sandra. Muy buenos días con todos. Como lo acaba de mencionar, mi nombre es Mayra Casa. Laboro como pedagoga de apoyo a la inclusión en 2 instituciones de la zona rural de nuestra querida parroquia de Pifo. El cargo que desempeño es como pedagoga y mi función es trabajar con los estudiantes de necesidades educativas especiales asociados a la discapacidad. Bueno, siendo así, en esta mañana vamos a dialogar un poquito más acerca de esta población vulnerable y le escucharía a Sandrita. Quiero preguntarle, a base de sus estudios, de su profesión, a formular esta pregunta. ¿Qué cree usted que sucedió con los niños y niñas con necesidades educativas especiales en este tiempo de la pandemia del COVID-19? En nuestro sector, en la parroquia de Pifo, en el distrito metropolitano de Pichincha, está ubicada esta parroquia. Eso, Mayrita, por favor. Bueno, creo que esta pandemia o esta emergencia sanitaria que hemos atravesado como sociedad ha influido mucho en los 3 aspectos que acaba de mencionar Sandrita. Me atrevería a decir que en el aspecto social, no solo a nuestros estudiantes, sino a todos como sociedad, el hecho de confinarnos resta las relaciones familiares, la comunicación en sí, la compañía, lazos familiares. Pero de hecho que no ha sido tan terrible como se pensaría, ¿no? De cierta manera, el hecho de mantenernos en confinamiento ha creado de cierta manera o ha reafirmado esos lazos que existen en la familia. Quizás por motivos de trabajo, el diario vivir, el hecho de salir a la oficina, a la escuela, a los niños, los estudiantes, se ha cortado un poco esa comunicación que debe existir en familia. Quizás no se compartía un desayuno juntos, un almuerzo, una cena, el compartir juegos, etcétera. Y más bien en el confinamiento, en varias familias se ha podido notar que ha existido este enlazamiento, ¿no? Fortalecimiento, afianzamiento de relaciones familiares. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando quizás nos mantenemos un poco más en contacto con los familiares, el hecho de mantenernos en confinamiento ha provocado esto, dialogar más, pasar un tiempo más juntos, de hecho volvernos a encontrar con nosotros mismos y con nuestros familiares. Entonces, de cierta manera, no ha sido tan negativo, ha tenido sus aspectos positivos como el que acabo de mencionar también. Ahora, en lo emocional, la salud mental sí se ha visto bastante afectada también por esta crisis sanitaria. ¿En qué sentido? En el sentido de que la presión, me refiero por ejemplo a los docentes en este aspecto, el teletrabajo realmente ha sido bastante fuerte, el hecho de adaptarnos a una nueva realidad que es la virtualidad y con los niños más aún, ¿no? De pasar a una modalidad virtual cuando estamos en contacto de una educación presencial en el que existe ese contacto docente-estudiante y especialmente con nuestros estudiantes de necesidades educativas que de cierta manera requieren aún más apoyos, más estrategias, más metodologías para que puedan afianzar sus procesos de aprendizaje. Entonces, mediante la virtualidad ha existido muchas limitaciones, ¿no? Y en el aspecto emocional, el hecho de quizás la presión tanto del aspecto educativo, de quizás no poder comprender muy bien lo que mi docente me está enseñando por medio de una pantalla, el hecho de quizás no contar con los recursos necesarios de herramientas digitales, sea internet, sea computador, sea aunque sea una laptop, un teléfono digital para poder recibir las clases, también va a afectar a los estudiantes, ¿no? O el hecho que se ha visto también en esta emergencia sanitaria, muchos padres se quedaron sin trabajo, lo cual también de una u otra manera influye en el estado emocional, no solamente de las familias, sino de los niños, porque están a esa zozobra, a esa angustia, a esa espera, ¿no? De saber qué va a pasar, qué va a suceder. Recordemos que la realidad de las parroquias rurales es muy diferente a una realidad de parroquias urbanas o de la ciudad. En este contexto se desarrollan estudiantes con papitos que viven el día a día, que necesitan y requieren de su trabajo. Entonces también se ha visto la salud mental ciertamente limitada, ciertamente afectada
pero que en conjunto, no solamente las autoridades de la institución, sino por parte del Ministerio de Educación, se ha visto programas para tratar de sostener, para tratar de ayudar en el aspecto emocional de los estudiantes, ¿no? Por medio de un programa llamado Educando en Familia, el cual lo que pretende hacer es unir lazos familiares y que a pesar de las dificultades que se están atravesando, nuestras emociones sepamos manejarlas de la mejor manera. Claro que no es fácil tener una gestión buena de las emociones, ¿no? Eso lo trabajamos desde muy pequeñitos y sería importante también tomar muy en cuenta el aspecto emocional, tanto de las familias como de nuestros estudiantes, y no solamente de los estudiantes con necesidades educativas especiales, sino de la comunidad educativa en sí. Y en relación al aspecto educativo, me parece, ¿no, Santa? Sí. También se ha visto limitado, como lo manifesté en un inicio, los estudiantes con necesidades educativas especiales. Hago hincapié en una discapacidad intelectual. De cierta manera requieren muchos más apoyos, muchas más estrategias y de cierta manera algo más personalizado para que se puedan ellos afianzar sus procesos de aprendizaje. Recordemos que una discapacidad intelectual es para toda la vida. No vamos a tener que realizar muchas adaptaciones curriculares permanentes porque el estudiante va a presentar esa discapacidad para el resto de su vida. Entonces se ve limitado porque no es lo mismo contar con la presencia de un docente, ya sea el docente, el pedagogo, el psicólogo educativo, el DS, que de cierta manera al tener este contacto de persona a persona, se puede apoyar de mejor manera. En cambio, en la virtualidad, claro que no es imposible, pero no vamos a comparar la virtualidad con la presencialidad. Se ha venido o se puede ir trabajando ciertas estrategias. Siempre en este tiempo de pandemia, de emergencia sanitaria que nos ha suscitado como sociedad, el padre de familia ha desarrollado un rol muy importante en la educación de sus hijos, porque ahora los papitos son quienes están en casa apoyando a sus representados en sus tareas, también han cumplido el rol incluso de docente, a sabiendas de que los papitos quizás no están preparados, ¿no? De hecho, nadie estuvo preparado para afrontar una emergencia de esta magnitud, pero sin embargo se han buscado alternativas, estrategias, de tal manera que los estudiantes no abandonen el ámbito educativo, sus estudios. El objetivo es mantenerlos y de cierta manera también garantizar su permanencia y culminación en su proceso educativo. Entonces, de esta manera se ha visto bastante limitada la educación, pero sin embargo, como manifesté, se ha buscado diferentes estrategias de tal manera que los estudiantes puedan mantenerse. Se han venido aplicando, sí, constantemente las adaptaciones curriculares. No hemos dejado de lado el hecho de aplicar adaptaciones curriculares a nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales, tomando siempre en cuenta su necesidad educativa, porque hay que considerar que no es lo mismo una discapacidad intelectual que una discapacidad física, auditiva, visual, etcétera, ¿no? Entonces, siempre todo en función del estudiante, lo que requiere el estudiante en la necesidad y obviamente muy ajustada a la realidad del estudiante, lo que conoce y lo que sabe hacer. Entonces, ha sido un trabajo de un equipo colaborativo, padres de familia, estudiantes, autoridades, docentes, que al trabajar coordinadamente y en equipo de manera colaborativa, obviamente se va a conseguir buenos resultados para nuestros estudiantes. El trabajo continúa y el objetivo es, como lo manifesté en un principio, que no haya deserción escolar y que la educación se continúe realizando de manera profunda, ¿no?, en los estudiantes, a su paso, a su ritmo y respetando siempre su individualidad. Es lo que por el momento le podría manifestar Sandrita. Muchas gracias, Mayrita. Muy importante lo que nos comenta para ayudarle a los niños con necesidades educativas especiales, la metodología, las estrategias. Sí, es verdad que Papitos, en verdad, es un triángulo, ¿no? Profesor, estudiante y padre de familia. Lo que sí, vamos a pedirle a Mayrita que nos dé unas recomendaciones muy básicas, ¿no?, para poder realizarlos en casa con nuestros niños, que en verdad ellos, como recalcó anteriormente,
necesitan más atención, un poco más de prioridad. Esto, Mayrita, entonces. Claro que sí. Como lo mencionó, existen varias estrategias, ¿no? Quizás también vamos a tomar en cuenta que cada familia, cada conjunto familiar tiene sus diferencias, sus individualidades. Una familia no es la misma que la otra. Sin embargo, siempre es importante las recomendaciones. En esta etapa de confinamiento y de emergencia sanitaria, lo que se recomienda a los niños, a los papitos, es generar rutinas, generar horarios, de tal manera que los estudiantes, por ejemplo, hoy que estamos también muy enganchados en esto de la tecnología, que no solamente el niño o el adolescente permanezca 2, 3 horas toda la tarde con un dispositivo, ya sea juegos virtuales, computador, teléfono, etcétera, sino que vayamos generando rutinas y horarios. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, por el hecho de no ir a la institución, no quiere decir que no voy a levantarme quizás temprano, quizás desayunar a tal hora, luego ducharme, luego ingresar a mis clases virtuales, tener un momento o esparcimiento de recreatividad, juegos en familia o juegos del estudiante con sus juguetes, quizás luego un descanso, el almuerzo. Entonces, de tal manera que no se rompa esa habitualidad con la que veníamos haciendo las cosas, sino lo contrario, que así estemos en casita con nuestros hijos, obviamente generemos estos horarios y estas rutinas para que no nos mantengamos tanto con noticias de lo que ha sido el COVID o a su vez en los dispositivos que de cierta manera no son tan fructíferos, llamémosles, ¿no? Sino que podemos reemplazar actividades unas por otras. Además, también el hecho de dedicarle la lectura es importante. Yo entiendo que somos una sociedad ecuatoriana en la que el hábito de la lectura es muy limitado. Sin embargo, podríamos aprovechar de estos momentos y como estrategia también sería dedicarnos unos 5 o 10 minutitos en familia, qué sé yo, mamita, papito, a leer con nuestros hijos algún texto, generando de esa manera que se incentive el hábito de la lectura. Y recordemos que la lectura de hecho nos va a brindar muchos beneficios, el hecho de saber leer, de saber escribir correctamente, de procesar mejor la información, comprender, nuestro léxico puede mejorar, entre otras situaciones, ¿no? Además que influyen muchos procesos mentales de ahí. Ahora, si hablamos también de juegos, sugiero, ¿por qué no compartir en familia? Se me ocurre jueguitos de mesa, incluso este famoso párame la mano 1, porque entre hermanos, familia, no jugamos el párame la mano 1. De paso que nos divertimos y compartimos en familia, afianzando esos lazos familiares, también trabajamos nuestros procesos mentales, memoria, atención, concentración, competencia, imaginación, etcétera, ¿no? Entonces también podemos jugar un monopolio, etcétera. Entonces el objetivo es tratar de mantener nuestras rutinas que lo hacíamos en tiempo de presencialidad antes de que suceda todo esto, pero sin dejar de lado obviamente nuestros momentos de esparcimiento, para que de esta manera podamos evitar el estrés, la presión y claro está, también no se vea afectada nuestra salud emocional. Entonces, eso sería también de mi parte, Sandrita, que podamos realizar este tipo de actividades. Y en cuanto al estudio sería importante también generar estas rutinas. De tal hora a tal hora tengo clases y a posterior también dedicarme a hacer mis tareas. Recordemos, papitos, los papitos han cumplido un rol fundamental en el proceso educativo de los niños. También ser ese apoyo para ellos, ¿no? Recordemos que en la virtualidad ha sido bastante difícil llegar con el contenido de la malla curricular, lo que debemos hacer, pero sin embargo se ha ido tratando de solventar de esta manera para que la educación de nuestros estudiantes no se vea tan afectada ni limitada, ¿no? Entonces de esa manera sería, Sandy. Ya, Mayrita, muy gentil de antemano, muchas gracias. Papitos que nos van a escuchar, cojamos estas recomendaciones porque sí nos hace mucha falta. A veces decimos, bueno, nuestro trabajo nos consume bastante, pero igual debemos de darnos un tiempito para en verdad establecer horarios, que los chicos en verdad no pasen, como decía aquí Mayrita, todo el día en la tecnología, ¿no? Porque eso se puede decir, nos hace daño a nuestra salud, la visión, la mente y en sí todas las recomendaciones que nos ha dicho aquí Mayrita, pues
Sí, está muy bien porque no necesitamos, como se puede decir, cosas que tengan mucho dinero, sino que hay cosas que tenemos en casa y poder, como se puede decir, adaptarnos a lo que tengamos en casa, no salir a buscar por el hecho de cuidarnos mismo por esta pandemia que estamos en este momento. Bueno, como dije anteriormente, muy gentil, muchísimas gracias por compartir los conocimientos y darnos a conocer cosas que de pronto a veces no desconocíamos y ahora pues está un poco más claro. Muy gentil, les agradezco mucho y gracias.